buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son ya las 8:08 de la mañana. Hoy es miércoles 12 de marzo y es un placer iniciar el programa junto al señor Fernando Carballo. Tenemos ya aquí en la cabina de RPP, Fernando, al embajador Elmer Schaller, canciller de la República, con el que toca ocuparnos de varios asuntos. Muy buenos días. Así es. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan por radio, televisión y redes sociales. Hay varios asuntos, sobre todo que ha estado en Washington, donde ha participado, entre otras actividades, en la asamblea de la OEA, que permitió elegir a un nuevo secretario general, en este caso un diplomático de Surinam, un país caribeño, aunque es continental, no es una isla. Yo quisiera, a propósito de temas internacionales, no sé si veremos esto con el canciller Schaller, destacar que se ha llevado a La Haya al expresidente de Filipinas, que tenía una acusación ante la Corte Penal Internacional. Esto hace comprender que la justicia penal internacional avanza pese a todo. Se trata de un jefe de Estado que, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, es considerado responsable de la muerte de 6.000 inocentes utilizando escuadrones de la muerte y criminales. Esta decisión ha sido autorizada por el gobierno filipino actual, pese a que había mantenido una buena relación con su predecesor, a pesar de que Filipinas ya se ha retirado de la Corte Penal Internacional. Eso es lo importante. Los hechos han sido cometidos cuando la jurisprudencia de la Corte Penal valía para Filipinas. Ahora ya no, porque se han retirado. Pero ahí está, el expresidente Rodrigo Duterte ha sido trasladado y va a ser juzgado de manera que la justicia internacional se consolida. ¿Acaso con un comentario sobre este tema y sobre la denuncia que se ha presentado en contra de la presidenta Dina Boluarte podemos abrir nuestra conversación con el canciller? Muy buenos días, embajador. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila. Hay una denuncia y una ampliación de denuncia presentada ante la Corte Internacional de La Haya en contra de la presidenta por un asunto no resuelto en el Perú. Es decir, hasta el momento no tenemos a los responsables, por lo menos no se ha establecido con claridad quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió en el marco de las protestas durante los primeros días del gobierno de la presidenta Boluarte. Y es por eso que hay un grupo de personas que ha llevado hasta la Corte Internacional esta denuncia. ¿Cuál es su comentario sobre el tema? Muchas gracias. Muy importante la primera pregunta de esta mañana. Hay que señalar algo que es realmente central. En el Estatuto de Roma, es decir, la Corte Penal Internacional, solo los Estados miembros y el fiscal de esa Corte Penal Internacional pueden formular denuncia, nadie más. Lo que ha hecho un grupo de personas de la sociedad civil peruana es llevar a la atención del fiscal general de la Corte Penal Internacional una serie de argumentos. No puede llamarse bajo ningún caso denuncia, porque no lo es jurídicamente. Una serie de argumentos que para ellos se justifica que el fiscal general de la Corte Penal Internacional formule eventualmente una denuncia. Eso está bajo estudio en las reglas y la reserva que tiene para ello la oficina del fiscal general de la Corte Penal Internacional, y todavía no sabemos qué cosa se habrá decidido o se podrá decidir. Hay una ampliación de los argumentos, pero eso sigue exactamente en el mismo estatus. O sea, denuncia no podemos hablar de ninguna manera. Pero en todo caso, respecto a lo que ha preguntado Mayra Huertas, acá lo importante es que la justicia en nuestro país avance, porque si no, nos exponemos a estos riesgos. Ya hemos visto lo que ha pasado con Netanyahu y con Putin, que están también ambos imputados por decisión del fiscal. De manera que más nos vale evitar ese tipo de riesgos y para eso investigar a fondo, van más de 2 años, y que haya una justicia independiente y rápida. Si no, resulta que vamos a terminar en manos de la justicia penal internacional. Pero podemos ir a nuestros temas continentales, Mávila, y la reunión de la OEA en la que participó el canciller Schaller. Sin duda. Canciller. Sí, bueno, estuvimos en la OEA, tuvimos el gusto y la suerte de estar en esta, yo creo, muy importante ocasión, la Asamblea General Extraordinaria del lunes pasado,
de la Organización de Estados Americanos, y digo que es muy importante porque se elegía al secretario general. Eso ya de por sí es algo central, que solamente pasa cada 5 o 10 años, como es el caso, 10 años, luego de que estuvo al frente de ese tiempo, o por ese tiempo, Luis Almagro en la OEA, y que esa elección haya sido por aclamación. Unánime. Unánime y por aclamación, es decir, todos nos despojamos de nuestras querencias, nuestras estrategias y nuestras opciones de voto para decir lo que queremos es una OEA fuerte, grande y unida. Algo muy importante ahora. La elección del canciller de Surinam, Albert Ramdin, ¿cómo garantiza justamente esos objetivos o esos anhelos que han expresado de manera unánime? Bueno, él lo dijo claramente en su discurso de aceptación y agradecimiento. Él lo que quiere es volver a lo básico en la OEA, es decir, volver a los grandes lineamientos para la protección y promoción de los derechos humanos, de la democracia, de el desarrollo social y económico y también de la integración de los países americanos. No hay que olvidar que, es verdad, tenemos una serie de organismos de diversa naturaleza en el hemisferio, pero la OEA es la conferencia más importante hemisférica para poder conversar sobre todos los temas, todos los países, grandes y chicos, insulares y continentales. ¿Cree usted que ese ánimo se había perdido? Yo creo que se había de alguna manera entrampado. Eso es lo que ha sucedido en la OEA. Se ha entrampado porque efectivamente la política internacional no puede estar exenta de las influencias que tiene sobre ella las políticas nacionales de los países. Yo creo que con Albert Ramdin, que es un experimentado diplomático, además con una gran experiencia multilateral regional, justamente en la OEA, yo creo que esos peligros, esos caribdis y escilas, vamos a poderlos evitar, ¿no? Canciller, usted ha dicho todos los países. Sin embargo, no hay que precisar que Cuba fue expulsada en el año 61 con la oposición de nuestra Cancillería, a través de Raúl Porras Barrenechea, que era canciller en ese momento, y que Venezuela no forma parte de facto, y que tampoco Nicaragua forma parte. Ahí tenemos a 3 países que están orientados a una visión antidemocrática del gobierno, que no forman parte y con la que, sin embargo, tenemos que mantenernos en relación, si no fuera sino por el tema de la migración y de la criminalidad. ¿Cómo hacemos con los extranjeros de esos países que queremos deportar? Tenemos que entendernos de alguna manera con ellos. Pero más allá de eso, hay el desafío que significa la nueva política exterior norteamericana, que ha mostrado algunos temas que no pueden generar unidad, entre ellos, por ejemplo, sus pretensiones respecto de Panamá, pero también de Canadá. El presidente Trump ha vuelto a decir ayer que Canadá debería ser parte de los Estados Unidos. De manera que, ¿cómo hace compatible esta voluntad de integración de todos cuando estamos ante esta sociedad, más fragmentados que nunca y menos eficaces que nunca en los organismos que tenemos como la OEA? Porque la verdad, su presencia ha disminuido considerablemente, no tiene una voz que se escuche en las crisis. Así que yo quisiera que nos conteste cómo concilia el optimismo que ha mostrado con la realidad de esos hechos. Nos los dice, por favor, después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8:21, estamos conversando con el canciller de la República, embajador Elmer Schialer, que acaba de regresar de Washington, a donde asistió a la Asamblea General de la OEA, que eligió a un nuevo secretario general. Usted ha dicho que el secretario general Ramdin se ha fijado, cuando entre en funciones todavía en mayo, 3 objetivos: reforzar la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos en el continente; en segundo lugar, promover un desarrollo inclusivo; y luego favorecer la integración. Lo más flojo es la integración, porque estamos en ese campo peor que nunca, países que rompen y
organizaciones que no funcionan bien, incluida la Alianza para el Pacífico, que es la última creación, para no hablar de UNASUR, Mercosur y una serie de otras. ¿Cómo se puede mejorar la integración en nuestro continente? Bueno, muchas gracias por esta repregunta, porque la verdad es que también ya yo había pensado algo que decir para contestar la primera pregunta, y es que efectivamente el diálogo interamericano tiene que cuidarse de mantenerse de una manera elevada. Es verdad, los países tenemos relaciones bilaterales entre nosotros, tenemos acciones de política exterior bilateral entre nosotros. Leemos todos los días lo que sucede, por ejemplo, con la administración Trump de los Estados Unidos, los anuncios que hace fundamentalmente en la región, sobre México, Panamá y Canadá, como usted lo ha dicho. Sin embargo, los delegados de estos países en el diálogo interamericano, que es el diálogo de la OEA, adquieren ellos otro nivel, otra estatura, en donde lo importante es la cooperación. En primer lugar, la cooperación política. Y ahí se va abriendo los espacios para ver cómo es que podemos y en qué ámbitos y en qué medida podemos tener esa cooperación política. Y una primera manifestación de esta nueva era con un nuevo secretario general en ciernes, porque como usted lo ha dicho ahora, en pocos días, semanas, va a asumir ya sus funciones ejecutivas, y la administración Trump, que también es nueva, es un nuevo gobierno de los Estados Unidos. Fernando justamente planteaba eso, ¿cuál va a ser la reacción o cómo se analiza, digamos, en el contexto de esta nueva era en la que se propone una integración mayor, los anuncios y la política internacional que propone el nuevo gobierno de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump? El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que el gobierno ya decidió cancelar el 83% de los programas de USAID. ¿Cuál es el impacto en nuestro país? ¿Se conoce de algún programa que haya tenido que ser cancelado? Varias preguntas, algunas respuestas. Lo primero que ha hecho Estados Unidos en la OEA, para ver cómo conciliamos, y a eso iba yo, las dimensiones, digamos, novedosas de la política exterior norteamericana con la problemática regional, hemisférica, es que no hubo oposición, no hubo cuestionamiento acerca del el proceso de candidatura, en primer lugar, que fue realmente muy complicado. Les debo decir, se llegó a decir que el señor Ramdin era representante de los intereses chinos en el hemisferio. ¿Qué hace China en el hemisferio en el diálogo interamericano? Bueno, habrá que hacerse esa pregunta. Y sin embargo, Estados Unidos no se opuso. Lo que hizo es dialogar y conversar y lograr a un consenso. Eso yo creo que eso es central, eso es muy importante. El tema de USAID, efectivamente, de los 40.000 millones de dólares que en general se estima que USAID tiene como presupuesto para la ayuda internacional a nivel mundial, se ha reducido en 86%. ¿Eso qué significa? Para el Perú. Para el Perú, exacto, claro. Concretamente. Nosotros recibimos un promedio de 120, 124 millones de dólares de fondos de cooperación a través de USAID, ¿no? de parte de los Estados Unidos. Esos fondos van fundamentalmente a 3 áreas. Lucha contra el narcotráfico, que yo creo que no va a ser tocado, al contrario. ¿Cuánto de eso se destina a la lucha contra el narcotráfico? Más o menos unos 80 millones al año, ¿no? Es la mayoría. Sí, más o menos. ¿Sí? Ojo, lucha contra el narcotráfico no es como ahora modernamente en español, de estos tiempos se dice para fines de interdicción solamente. También hay sustitución de cultivos y otro tipo de medidas, vamos a decirlas así, no policiales, no coercitivas, para la lucha contra las drogas, ¿no? Por ejemplo, estos escáneres que en Chancay, los escáneres que se han puesto son norteamericanos, a pesar de que se sabe... ¿Financiados con fondos de USAID? Así es, exactamente. A pesar de que se sabe que la mayor parte de la droga que sale de puertos peruanos termina no en puertos norteamericanos, sino en europeos. Exactamente. Ahora, nos decía de los 120, 80 narcotráfico. Correcto. Y luego son básicamente temas
en la Amazonía, temas de medio ambiente y temas de promoción de las mujeres, ¿no? Bueno, podemos intuir por el ánimo de la administración Trump que estos dos frentes son los que van a sufrir más el recorte. Son los que van a sufrir más en el recorte, pero no es un recorte ni aritmético ni automático, como se recortó 86% de los 40.000 millones en el mundo. Esa misma proporción será la recortada en el Perú. Nosotros, por supuesto, vamos a luchar, vamos a demostrar que lo que hace USAID en el Perú va en interés directo del ciudadano norteamericano. Y así vamos a tener una, digamos, creo yo, importante participación del Perú en las cuentas de USAID y la ayuda que da a nuestro país, ¿no? Señor Schaller, no sé si en el marco de la Asamblea de la OEA pudo usted conversar con sus colegas o con sus interlocutores oficiales de Colombia y México. Son dos países que siguen sosteniendo que el señor Pedro Castillo ha sido detenido políticamente al margen de la ley y en consecuencia echan dudas sobre la legitimidad de la presidenta Boluarte. Y hemos escuchado declaraciones en la época de López Obrador. La señora Sheinbaum lamentablemente ha reiterado algunas de esas imprecisiones populistas, pero la realidad es que eso genera un problema en nuestra relación con un país vecino, con el que tenemos una larga frontera común, y de un país importante para nosotros como México, que sigue exigiéndonos visas para ir ahí. ¿Ha tenido relaciones? ¿Cómo podemos salir adelante de este impasse bilateral con estos dos países? No tuve lamentablemente la oportunidad de hablar con el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Él estuvo presente en la reunión. Nos saludamos, le dije brevemente que, en fin, estamos siempre, el Perú está en su puesto, siempre al lado del Paraguay y República Dominicana. Se sonrió. Por las letras, ¿no? Por las letras. Se sonrió, me dijo, sí, estoy ahora yéndome a otra reunión, y en fin, no solo vamos. La relación a nivel humano por lo menos es cordial. Ahora, la situación con Colombia es más delicada. Se había dado pasos ya para restablecer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, el presidente Petro insiste en el apoyo a Pedro Castillo cuando además se inicia el juicio oral en contra del expresidente. ¿Cómo manejar esa relación diplomática cuando ya hay un pronunciamiento de alguien, además que en este momento está en el banquillo de los acusados por un golpe de Estado? Bueno, con Colombia les cuento que el día viernes voy a tener el gran gusto de recibir a la nueva canciller de Colombia en el Perú, a doña Laura Sarabia. Vamos a conversar esto y otras cosas más, por supuesto. Ahora, si ustedes, su audiencia, teleaudiencia también, lee el tuit que puso el señor Petro, el presidente de Colombia, es un tuit muy bien elaborado, porque camina, en términos diplomáticos, habríamos que decirlo, al filo de la navaja, pero no lesiona ni menciona ni al gobierno del Perú, ni al Perú como Estado, ni a la señora presidenta de la República, Dina Boluarte. No hace eso, se refiere al señor Pedro Castillo. Bueno, pero al referirse al señor Pedro Castillo... Es el núcleo de todo, ¿no? Indirectamente, claro, o directamente, mejor dicho, se refiere también a la presidenta del actual gobierno, bueno, y al juicio que en este momento lleva esa podría a cabo la sala. Esa podría ser una implicancia, pero en diplomacia como en derecho, el que calla simplemente no dice nada, no es que otorga o implica cosas, ¿no? Y así lo hemos querido tomar tanto los peruanos como los colombianos, y es por eso que la señora canciller colombiana va a ser recibida con los brazos abiertos aquí en el Perú, y estamos en realidad a punto de normalizar al más alto nivel nuestras relaciones, enviando embajadores, enviándonos. Es una buena noticia. Un tema que es importante naturalmente para todos los peruanos es el de la criminalidad y en particular la criminalidad transnacional. Tengo entendido que en su intervención usted se refirió a ese tema y habló específicamente del Tren de Aragua. ¿Cuál es la propuesta peruana para que haya una política internacional de los países de nuestra región frente a desafíos que son internacionales?
Claro, por supuesto. Yo creo que esto es algo muy importante, es prioritario para la agenda hemisférica de política exterior peruana, que el Tren de Aragua y otras organizaciones similares, por ejemplo, hay una que tiene proveniencia el Brasil, el Comando Vermelo, creo que se llama, que en realidad utilizan pues una besanía, una crueldad y unos sistemas además también sumamente sofisticados para generar no solamente crimen, sino también terror en la población, que sean considerados como organizaciones terroristas, no solamente delincuenciales, organizadas y transnacionales, sino que son unas organizaciones que se tiene que tomar nota de que son una grave amenaza a la estabilidad democrática en los países. En la OEA hay un órgano que se encarga de ver estos temas de organizaciones terroristas y lo que queremos es que tenga una muy activa participación. Por ejemplo, ustedes me preguntaban cómo hacer y conciliar las diferentes agendas de los 33 miembros de la OEA, actualmente 33 miembros de la OEA. Bueno, este tema, la lucha conjunta contra la delincuencia organizada transnacional por su dimensión terrorista, ¿no?, es realmente uno de los temas que nos puede unir y muchísimo. Correcto. Canciller, solamente para cerrar, porque el tiempo ya apremia, la producción nos alcanza de nuevo ese famoso tuit del presidente Petro. Fíjese usted lo que dice a la letra. Este juicio a un presidente de la República, y se refiere como presidente de la República al señor Castillo, porque dice, es por ser pobre y de izquierda. Un insulto a la Convención Americana de Derechos Humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada. Hay una alusión directa al gobierno, aunque diplomáticamente uno no quiera verla. No, miren, pero en realidad sería bueno que también le hubieran pasado cómo respondió la Cancillería peruana a eso. Dijimos de que en realidad lo que hizo el señor Pedro Castillo, ¿no es cierto?, habiendo sido elegido por el voto popular peruano, pero lo que hace el 7 de diciembre es una vejación, es una violación, es una burla a la Constitución del Perú, a la Convención Americana de Derechos Humanos, y que su juicio no tiene nada que ver con su visión ideológica o su condición económica, sino en realidad por lo que realmente hizo, es decir, se rebeló contra el Estado de Derecho del Perú. De acuerdo. Muchísimas gracias por puntualizar esa respuesta. Son las 8:35. Gracias al canciller por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias en RPP.